Muchas gracias por haber venido, primero que todo. Bienvenido. Y bueno, soy Amaya Patiño, soy estudiante de 12º en Ganexa y vengo aquí a entrevistarle a usted sobre su trabajo, sobre su vida. Ok, entonces mi primera pregunta es, ¿cómo comenzó su interés por dirigir o producir? Ok. eh, bueno, yo empecé un poco en esto un poquito más tarde en la vida de lo normal. Esto porque algo que yo siempre he dicho es que a mí me gusta mucho que en Estados Unidos, por ejemplo, las escuelas tienen mucho lo que se llaman extracurricular activities o actividades extracurriculares que le permiten a los estudiantes explorar sus pasiones. Aquí en Panamá eso falta bastante, aunque ha ido mejorando mucho a través de los años, pero cuando yo estaba en el colegio, porque yo me gradué del colegio en el 2001, entonces era diferente, en particular en mi escuela, no habían actividades extracurriculares, entonces nunca eso de las actividades extracurriculares le permite, creo que, a las personas explorar sus pasiones o descubrir sus pasiones. Un día, un semestre quieres estudiar, que te interesa fotografía, voy y hago algo de fotografía, o quiero no sé qué, teatro, y encuentras algo que te apasiona. Entonces, yo no descubrí el teatro como una pasión mía hasta mucho después, cuando después que ya yo había estudiado mi maestría, yo estudié Derecho en la USMA y luego me hice una maestría en Estados Unidos. Entonces, cuando regresé a Panamá, yo me gradué de mi maestría en el 2009. Yo regresé a Panamá. Entonces, después del 2009, yo pasé un año en Panamá, simplemente donde estaba, digo, ya trabajando, pero entonces también estaba yendo mucho al teatro con mis amigos. Entonces yo siempre he sido una persona que me ha gustado, más que teatro, siempre me ha apasionado las películas, soy un cinéfilo, y no solo simplemente verlo, sino que siempre me había interesado la parte de cómo se hacen las películas. Y a pesar de que nunca lo estudié por cuenta propia, siempre por pasión, siempre me metía y buscaba como de cómo hacen las películas, de que los documentales de cómo se hizo tal película. Siempre me llamaba la atención la mecánica detrás de cómo se hacían las películas. Entonces, y aprendí mucho de eso por cuenta propia, aunque no lo estudié. Entonces, después de tener un año de haber regresado, como a mediados del 2010, estaba viendo una obra de teatro en el Círculo y un amigo mío me dijo, dije, tú y yo deberíamos de hacer una obra. Y yo me reí porque ninguno de los dos sabíamos nada de teatro. Entonces, pero me dice, oye, pero esto no es un chiste, estoy hablando en serio, tú y yo deberíamos hacer teatro. Entonces, eso se me quedó grabado en la mente y me quedé pensando, y me quedé pensando. Pero la idea de él era tirarnos de una vez como al lado profundo de la piscina y de una vez dirigir y producir una obra de teatro. Pero si no sabemos cómo hacerlo, ¿cómo vamos a hacer eso? Eso es una locura. Entonces, a mí me quedé pensando y que bueno, o sea, sí me llama la atención, me parece una idea súper fantástica, pero entonces tengo que aprender. Y entonces, como no iba a estudiarlo, entonces decidí aprender involucrándome en el teatro, porque yo aprendo mucho viendo. Así que hacia finales del 2010, o sea, pasaron como un par de meses después de esa conversación, yo llamé a una amiga mía que se llama Hillary Hughes, que yo la conozco desde entonces, yo le dije que quería involucrarme en el teatro. Y entonces, porque yo sabía que ella había hecho bastante teatro. Era la única persona así que tenía una conexión directa, que sabía que había hecho teatro. Entonces, ella me dijo que listo, yo te aviso para la próxima obra de teatro que esté haciendo en el Guild, que es donde ella participaba. Y en efecto, en diciembre del 2010, a principios de diciembre, ella me llamó un día, me dijo, son las audiciones de la próxima obra del Guild hoy, ven, yo estoy aquí ya. Así que yo agarré y me fui para allá. Y entonces fui a la audición. En esa audición, digo, a pesar de que sí me llamaba la atención actuar, tenía miedo. Nunca había ido a una audición
Entonces agarré y yo le dije, mira, quiero trabajar backstage para ir como poco a poco adentrándome al mundo del teatro. Entonces ya listo, me presentó a la stage manager, que es la que maneja el backstage, y entonces yo hablé con ella y me dijo, listo, estás in, o sea, vas a trabajar en el backstage. Pero me dijo, oye, deberías de audicionar. Yo, no, gracias. Para mí backstage es suficiente. Entonces a pesar de haber logrado mi cometido, yo me quedé ahí, porque esa audición de esa obra era un poco diferente. Yo siempre, era mi primera audición y yo siempre me había imaginado las audiciones que eran audiciones cerradas. Audiciones cerradas significa que la gente espera afuera y pasan uno a uno y audicionan solamente ante el director y el productor. Y luego aprendí que en efecto la mayoría de las audiciones son así, pero este director en particular, que se llama Carlos William, un director muy grande aquí en Panamá, que ya se retiró, ya no dirige, él hace sus audiciones abiertas. Significa que todo el mundo estaba en la audiencia sentada y tú veías a la gente audicionando. Entonces, como podías estar adentro, como podías ver cómo audicionaban a la gente y cómo el director estaba dirigiendo las audiciones, me fascinaba. Así que me quedé durante toda la audición para ver el proceso. Entonces, luego me presentaron a la productora y la productora me dijo, oye, deberías de audicionar. Yo, no, muchas gracias. Y entonces luego, en mitad de las audiciones, un momento, el director paró, me vio a mí en la audiencia, me apuntó a mí, me dijo, tú no has audicionado, sube. Y yo, no, muchas gracias, que va, que no. Todavía tenía pena y dije, no. Entonces luego se acabaron las audiciones y el director estaba dando un discurso, básicamente agradeciéndole a todo el mundo por haber venido y pidiéndole que no se fueran porque él quería de una vez ir al backstage un momento, hablar con la productora, tomar la decisión de una vez de quién iban a ganarse los papeles y entregárselos de una vez. Salir y decir tú y tú se ganaron los papeles. Y en lo que él estaba hablando, a mí me estaba comiendo por dentro de que no había audicionado. Me comía. Yo, pero ¿cómo es posible que dejé esta oportunidad pasar? No sé qué. Y entonces con mucha pena y mucho miedo levanté mi mano en mitad del discurso del director. Y él para su discurso, en mitad para de hablar en mitad de su discurso, y me mira y me pregunta, ¿sí? Y yo le dije, oye, disculpa mucho, qué pena, yo sé que ya sacaron las audiciones, pero ¿tú crees que todavía podría audicionar? Y él se me queda viendo y me dice, pero yo te pregunté si tú querías audicionar. O sea, se acordaba, a pesar de que hay un montón de gente ahí sentada en la audiencia, se acordaba que me había preguntado, que yo dije que no. Y entonces me dijo, yo te pregunté y tú me dijiste que no. Yo sí, qué pena, de verdad que sí, pero ahora no sé si todavía puedo. Y gracias a Dios me dijo, sí, sube. Y entonces subí y audicioné. Terminé audicionando, llamó a 2 personas adicionales que subieran al escenario y para que me ayudaran leyendo las otras 2 partes, que había 2 personas que habían audicionado también. Y cuando terminé de audicionar me recuerdo mucho de que él le empieza a preguntar a los que estábamos en el escenario, o sea, a las 3 personas, a yo y a las otras 2, nuestra experiencia. Pero empiezan primero por un señor, el señor dice, bueno, yo soy de Estados Unidos, en Estados Unidos yo hice esto, y luego en Panamá, cuando me mudé, hice esto, y tenía un montón de experiencia. Y luego la muchacha, que era una muchacha joven, dije, bueno, yo estudié teatro en no sé dónde, y allá en la escuela hice esto, y en Panamá ahora que he regresado he hecho como esto, y esto, y también tenía bastantita experiencia. Y luego me preguntan a mí, yo, bueno, esta es mi primera audición, he venido a ver todas las obras que han hecho en el Guild de este año, y me encanta mucho, pero es mi primera audición. Se quedó sorprendido el director. Y pues después de eso fueron a efecto al backstage, deliberaron y después salieron y vino donde mí y me entregó un libreto y me gané mi primer papel en esa audición. Y mi amiga, que es la que me había invitado, pues la que Hillary Hughes, que se llama ella, se ganó también un papel de mi hermana gemela en la obra. Entonces, y de ahí empezamos a ensayar de una vez en diciembre. Y
yo sé que ya he hablado bastante sobre esta pregunta, pero mi experiencia en el teatro ha sido que una vez que me involucré en una obra, todos los otros proyectos han salido del proyecto que estoy haciendo. O sea, como que en un proyecto conozco a alguien, no sé qué, surge una idea y eso me lleva al próximo proyecto y al próximo proyecto y al próximo proyecto. Y en efecto, en el primer proyecto que estaba haciendo, en esos ensayos de esa obra que se llamaba God's Favorite, una obra de Neil Simon, Hillary Hughes, yo no lo sabía, pero ella ansiaba por dirigir por primera vez. Ella siempre había actuado y nunca había dirigido, pero ella ya tenía bastante experiencia actuando, y entonces ella todos los días en el Guild, en el Teatro Guildancón, en la parte de atrás, en el Green Room, hay un librero donde hay un montón de obras, y ella se llevaba todas las noches 1 y 2 obras y se las leía, y entonces regresaba al día siguiente, las regresaba y se llevaba otra. Entonces estaba buscando una obra. Y un día, en un ensayo, llega donde mí y me entrega una obra que se llama Bear Claw, de un acto, un drama, y me dice, quiero que la leas y me digas qué piensas. Yo me la llevé a la casa, la leí, regresé el día siguiente y le dije, me gustó, o sea, un drama poderoso. Y me dice, quiero dirigir esta obra. Tú serías mi productor. O sea, y yo no tenía experiencia produciendo, o sea, yo estaba ensayando mi primera obra. Y entonces yo le dije, mira, yo no sé producir, nunca he producido, pero yo aprendo y lo hago. Y yo muchas cosas en mi vida las he hecho tirándome de pecho, y una vez que estás ahí, es como se dice en inglés, you gotta swim or sink, sink or swim, o sea, tienes que nadar o te ahogas. Y así mismo fue, tuve ayuda en esa primera obra que fui productor, porque me ayudó una señora que se llama Gail Solucci, que es una señora mucho más avanzada en edad, pero es una señora que ella fue productora como 50 años de su vida. Y fue una de las productoras más grandes que tuvo el Guild, inclusive después que se fueron los americanos y que el Guild estuvo a peligro de irse, de cerrar. Ella fue la que lo mantuvo andando, y ella también producía las obras de Bruce Quinn. Entonces ella me tomó bajo su ala, me dio un libro de producción y me dio un discurso sobre producción y me enseñó un poco, y después cada vez que tenía preguntas yo le podía preguntar a ella. Y también a Mick Nathani, él también ayudó a producir esa obra, en el sentido de que él no se involucró en la parte de hacer el trabajo, pero fue como un mentor en esa obra, aunque él me decía, dije, bueno, hay que hacer esto, y entonces yo iba y lo hacía. Entonces él como que me indicaba las cosas para hacer. Entonces junto con Amit y con Guido en esa obra aprendí, y de ahí para adelante no dejé de producir. Y simplemente fui aprendiendo, y como yo le digo a mis estudiantes, porque hoy en día yo doy clases de producción, toda obra es una experiencia de aprendizaje en cuestiones de qué hacer y qué no hacer. Si simplemente mantienes tus oídos abiertos, tus ojos abiertos y prestas atención, vas a aprender. Obviamente no importa que alguien te enseñe, pero si simplemente, o sea, yo en toda obra que fui involucrado, habían obras, por ejemplo, yo hice después una que se llama Reservoir Dogs, donde no fui productor, pero fui actor, fui uno de los principales actores. Y una productora, la muchacha que fue la productora de esa obra, hizo unas cosas que a mí me parecían fantásticas, que yo nunca había visto, como la importancia de las fotos promocionales. Y cuando yo vi eso, yo tomé eso y lo agregué a mi estilo de producción. Y a partir de esa obra, siempre he aplicado eso en mis obras. Y así, y poco a poco fui creciendo. Y bueno, ese que ha sido una explicación larga, pero así quedé produciendo. Bueno, muchas gracias. Qué bonito saber de su historia, saber de sus inicios. Qué historia tan bonita. Me pareció muy genial, de verdad. Muchas gracias. Y bueno, sé que usted... Sí, disculpa, sí te gustaría agregar de que también después terminé dirigiendo también. O sea, ya para mi tercera obra, fue una obra original que se llama Deep Fried Comedy, y en esa obra fui escritor, director, productor y actor, todo. Oh, wow. O sea, ya para mi tercera obra. Y de ahí no he parado. A mí lo que más me apasiona es dirigir, pero nunca he parado de producir. O sea, y yo produzco todas las obras que dirijo. O sea, yo no sé divorciar el papel del director del productor. Qué bonito, porque así también tiene experiencia de los dos campos.
Correcto. Bueno, yo sé que varias de sus obras son adaptaciones de películas. Entonces, ¿cómo decide qué películas adaptar al teatro? Wow, ok, eso es una pregunta interesante. ¿Cómo decido eso? Primero que todo, yo tengo un compañero que se llama Rob Getman, con el que trabajo mucho. Él y yo tenemos, digo, una compañía de una productora, una compañía de producción que se llama RGB Productions. RGB es nuestros nombres porque se llama Rob Getman, RG, y yo soy Giancarlo Benetti, GB, así que RGB Productions. Esto, digo, técnicamente no es una compañía de verdad porque no está legalmente constituida, pero somos un grupo él y yo participamos mucho de obras juntos. Así que muchas, por ejemplo, las obras que he hecho que son películas han sido con él. Así que muchos de estos son conversaciones que tengo con él, yo me reúno con él y hablamos sobre proyectos, pero te puedo decir de que, y esto es algo que yo también hablo mucho cuando doy clases de producción, y es que yo siempre he querido hacer cosas que me apasionan, pero a la misma vez tienen un potencial de tener éxito. ¿Y qué quiero decir con esto? Es que toda obra tiene un potencial diferente. No toda obra es igual. Y cuando tú eres un productor, tú tienes que ser brutalmente honesto contigo mismo, tus habilidades y brutalmente honesto con la obra. ¿Ok? Y te explico. Por ejemplo, si yo decido hacer Star Wars el musical, es una obra que tiene un potencial inmenso porque uno es Star Wars, que es algo conocido, que tiene un montón, millones de fans. Y es un musical que también el teatro musical es bien grande aquí en Panamá, bueno, en todo el mundo, pero aquí en Panamá también. Entonces tú haces un Star Wars The Musical y de seguro vas a tener público porque la gente se queda y que, oye, eso, ¿y cómo están haciendo eso? Y Star Wars me encanta y no sé qué, y van a querer ir a ver eso. Entonces el potencial de esa obra yo la pondría en altísimo. Versus que, por ejemplo, si tú haces una obra que se llama Shell Shorts, Shell Shorts es una obra que se hizo, en efecto, en el Teatro Gildancón. Yo actué en esa obra, yo no fui director y productor, pero Shell Shorts es una obra que son varios cortos de un autor que se llama Shel Silverstein. Ahora, ¿tú conoces quién es Shel Silverstein? No, no lo conozco. No, y no te... Tranquila, no te lo culpo, de eso para nadie, que es Shel Silverstein. Él es un poeta de Estados Unidos. Y él es bien famoso en Estados Unidos, pero fuera de Estados Unidos no es muy famoso. Yo lo conozco porque mi familia es medio gringa, o sea, mi abuela es de Estados Unidos y mi mamá trabajaba para las bases americanas y yo fui a las escuelas dentro de las bases americanas hasta quinto grado. Entonces, y esas escuelas son como ir a la escuela en Estados Unidos. Yo aprendí a leer y escribir inglés antes que español. Entonces, yo aprendí de Shel Silverstein en esas escuelas. Entonces, cuando esa obra, la directora y productora de esa obra decidió hacerla y que yo audicioné para ella y quedé involucrada en ese proyecto, yo sabía desde un inicio que esa obra no iba a ser, o sea, no iba a atraer mucha gente, porque nadie conoce. O sea, entonces, y en efecto, así fue. Y yo fui uno de los actores en la obra, pero en la obra iban, dizque, 10 personas, 8 personas por función. No mucho. ¿Por qué? Porque el potencial de esa obra es bajo. Entonces, así tú tienes que ser honesto con eso. Entonces, yo pienso mucho en eso, porque hay mucha gente, muchos directores que los apasiona algo, y esa pasión los lleva a un proyecto que tiene un valor artístico altísimo, más no el potencial de atraer un público. Entonces, digo, esa es como la diferencia entre hacer algo por el valor artístico versus hacer algo por el valor monetario. Dice, lo voy a hacer esta obra simplemente porque me atrae, porque va a ser plata. O sea, lo que se llama en inglés de que sell out, de que solo te preocupas por el lado de la plata. Ahora, esos son dos lados de la moneda. En mi parecer, y lo que yo trato de enseñar es que debe haber un balance entre las dos. Si quieres tener éxito, tienes que buscar proyectos que tienen un valor artístico, que te atraiga, que te apasione, pero a la misma vez no sea tan... no sea una obra que sea tan artística y que sea tan nicho
que no va a atraer un público, porque al final de cuentas como productor tú tienes que estar preocupado por la plata. Entonces creo que hay una mitad de camino, una mitad, un balance donde puedes encontrar ambas cosas. Y eso es lo que yo he buscado con mis obras. Entonces de ahí nace el hecho de, bueno, no de ahí, pero adaptar películas nace del hecho de que, como te dije antes, yo soy cinéfilo primero antes que director de teatro. Yo sé más de películas que sé de teatros. Por ejemplo, tú me pones a hablar de directores de película, productores de película, actores de película, y yo sé todo lo que sea de película y lo voy a conocer. De teatro, a pesar de ya tener 10 años de hacer teatro y realmente nunca haber hecho una película, a veces me puedes mencionar directores de teatro de Broadway o de escritores de Broadway, y yo voy a quedar que ¿quién? Y no conozco. Entonces, uno se va por lo que conoce, y como conozco películas, me nace el hecho de adaptar películas. Y entonces, y no solo eso, sino de adaptar películas que uno me apasionan porque me gustan, son buenas películas, y a la vez sé que van a tener una buena acogida. Y eso me llevó a adaptar, por ejemplo, bueno, he hecho varias obras que técnicamente son también películas, pero fueron obras primero, como Woman in Black, y también 39 Steps. Ambas son películas, pero fueron obras primero. Y luego entonces también adapté Clue y Groundhog Day, que sí solo son películas. Bueno, eventualmente después, bueno, Clue tenía una obra que era un musical, pero de lo que yo leí online, el musical es una porquería, es malo. Y en sí yo no soy, yo nunca he dirigido musicales, la música no es lo mío. Puede ser que me guste algún día en el futuro, pero no, ya me gusta hacer obras, lo que se llaman straight plays. Entonces yo adapté Clue para hacer un straight play, no un musical, y eso no existía en la obra de Clue, yo la adapté. Entonces, y luego un par de años después sacaron el libreto para hacer la obra de Clue, de que Straight. Y lo mismo con Groundhog Day, cuando decidí hacer Groundhog Day, no existía la obra, y luego al mismo tiempo que yo la estaba sacando, haciendo la obra, estaban haciendo un musical de Groundhog Day que salió casi que a la par que mi obra. Pero bueno, ¿y cómo decidí eso? Vuelvo y repito, son conversaciones que tuve y que dimos con eso. O sea, yo me sentaba con Rob y empezamos a tirar ideas de que, bueno, ¿y qué película? O sea, cuando se nos ocurrió la idea de, bueno, tal vez adaptar una película en vez de una obra, de que empezamos a hablar de películas que nos gustaban. Usualmente nos íbamos por comedias porque comedias atraen más gente. O sea, más gente quiere ir al teatro a reírse que ir a llorar, ir a ver un drama. No es que hacer un drama sea malo, pero es simplemente una realidad. Lo que estábamos hablando antes de ser brutalmente honesto. Entonces, por ejemplo, cuando decidimos hacer el club, estábamos hablando de que, bueno, comedias, y él estaba hablando de algunas y yo traje algunas, hicimos una lista, y tuvimos una reunión, y él dice, mira, haz una lista de 10 películas, 10 comedias que te gustan, y yo voy a hacer una lista de 10, y nos sentamos y empezamos a discutir las listas, y entonces yo fui el que propuse club, lo puse en mi lista, y cuando lo dije y lo propuse, él dijo, sí, esa es una gran película, es de los 80, tiene un elenco fantástico, y le encantó la idea a él, y a mí también, y lo decidimos. Después del éxito de Clue, porque fue un exitazo que tuvimos con Clue, ha sido la obra más exitosa que ha tenido el Teatro Gildan Con, la obra que más plata ha hecho en la historia del teatro, y es la única, y fue la primera obra del teatro que ganó premios en los premios de escena. Fuimos nominados a 3 premios: mejor actor, mejor diseño de sonido y mejor obra adaptada del año, y nos ganamos el premio a mejor obra adaptada del año. Y después de eso después del club decidimos que, bueno, vamos a adaptar otra película, y por algún motivo se nos trabó en la mente de que queríamos hacer una obra sobre el tiempo. Queríamos hacer una obra que tuviera que ver con el tiempo, como viajar en el tiempo o algo con el tiempo. Entonces empezamos a hablar sobre cosas del tiempo, películas del tiempo, Back to the Future. Otra que hablamos fue ay caramba, ¿cómo es que se llama?
ahorita se me fue el nombre. Ahorita me acuerdo y te digo. Pero bueno, había otra película que hablamos que también tiene que ver con viajar en el tiempo. Y luego a mí fue también el que se me ocurrió, yo le propuse, bueno, ¿y qué tal Groundhog Day? Que ahí digo, no es como que viajas para atrás y para adelante en el tiempo como, o sea, como una máquina, pero es una película donde estás trabado en un time loop. Y el día se repite y se repite y se repite. Y nos fascinó la idea, también nos fascina mucho el tener un challenge, porque o sea, hacer esas obras no es fácil, especialmente digo, el Groundhog Day fue una obra que es la obra más grande que he hecho, tiene un elenco gigante, eran como 28 personas en el elenco, y también eso de que el día se repite, y no solo eso, sino que en las películas tienes algo que no tienes en el teatro. En las películas tú tienes lo que se llaman montajes, los montajes. Bueno, no sé, eso es una traducción directa, no sé si en español se llama montaje, don't quote me on that. Pero en inglés la palabra montage, eso es cuando tienes una sección en una película que hay una música y tú ves como alguien, como en Rocky, cuando entrena, y que tú ves como distintos momentos de él entrenando, pero rápidamente, corta, de que está entrenando, de que aquí subiendo una escalera, y de la nada cortas de que él, de que un freezer pegándole a la carne, y de la nada cortas y está en otro lado saltando soga. Eso es un montaje, uno tras otro. Entonces, y en Groundhog Day sale eso bastante, pero con el tiempo. Entonces, adaptar eso al teatro fue un reto muy grande. ¿Cómo haces eso cuando no puedes hacer un montaje en vivo? Así que eso es ese reto, nos gustan los retos y eso fue lo que nos llamó la atención y por eso decidimos hacer la obra. Y nos terminamos siendo nominados nuevamente a los premios de escena. Nos nominaron el Groundhog Day a 3 premios de escena: mejor actor principal, mejor actriz secundaria y mejor obra adaptada del año nuevamente, y nos ganamos solamente mejor obra adaptada, el mismo premio 2 años seguidos. Wow, felicitaciones. De verdad creo que las dos obras son un gran trabajo, porque primero la de Clue, adaptar todo, como mantener el misterio, debió haber sido bastante difícil. Y lo mismo con lo que usted cuenta de la obra de El Día de la Marmota. Es muy interesante el cómo se adaptó, cómo se hizo. Porque claro, lo que usted también dice es que es todo un reto. Así mismo es. Bueno, entonces, aunque ya me lo respondí un poco, pero quería preguntarle, ¿qué es lo más divertido para usted de adaptar una película a una obra de teatro? Lo más divertido, para mí es el reto, como te hablé. O sea, teatro y películas, a pesar de ser similares en que hay dirección, hay actuación, hay escenografía, son medios diferentes. Y al ser medios diferentes son dos monstruos totalmente diferentes. Y lo que funciona en uno no funciona en el otro, como ya te doy un ejemplo, los montajes. O sea, el montage de que existe en películas y eso es algo que no puedes hacer en teatro. Y asimismo hay muchas otras cosas que tienes que considerar. Entonces, adaptar una película al teatro no es simplemente, la gente piensa que bueno, es fácil, porque simplemente agarras el libreto y listo, ya lo llevas al teatro. Pero no, hay cosas que tienes que pensar y tienes que solucionar, o sea, van a surgir problemas, y esa es la parte que a mí más me motiva creativamente hablando. Como por ejemplo, te hablo de otro ejemplo, en Clue. Clue es una película, no sé si la has visto, pero esto es una película que tiene mucho y disculpa que te hable como, espero que sepas inglés, porque te hablo muchos términos en inglés porque muchas veces pienso en inglés. Adelante, adelante. Pero Clue tiene mucho lo que se llama momentum rápido. Es una película que empieza lento, de los personajes llegando poco a poco a la casa, pero de la nada va agarrando fuerza, y va agarrando fuerza, y va agarrando fuerza, y cuando va agarrando velocidad, y una vez que agarra velocidad no para, o sea, es como, es como o sea, es como una carrera. Empieza lento, empiezan a trotar, y de la nada empiezan a correr, y ese momentum es importante para mantener el interés de las personas. Entonces yo sabía desde un inicio que eso era un aspecto muy importante de la película y tenía que descubrir la manera de llevar eso sin perder el momentum ese, el pacing ese, al teatro.
Entonces, en la película es una mansión que tiene diferentes cuartos, así mismo como el juego de mesa. Entonces, pero tú puedes mantener el momentum en una película muy fácil. O sea, pues, si por ejemplo los personajes tienen una escena, porque en esa película los personajes corren mucho de cuarto a cuarto, ocurren cosas diferentes en cuartos diferentes. Entonces, de la nada estás en un cuarto y de la nada todos los personajes salen corriendo para otro cuarto y entonces ocurre otra cosa en el otro cuarto. Ahora, eso ocurre muy rápido en una película porque tú simplemente cortas de un cuarto para el otro y ¡pau! Ocurre rápidamente. Pero en teatro a veces no puedes cortar, o sea, no puedes, bueno, en efecto no puedes cortar porque no existe lo que es la edición en teatro, pero esto a veces están lo que son los cambios de escena, y los cambios de escena en una película pueden ser la muerte de una obra. Los cambios de escena son el enemigo de una obra de teatro. Y eso yo lo aprendí en Bear Claw, la primera obra que fui productor. Porque si tú te llevas un momentum, un interés, un basic, y de la nada tienes un cambio de escena que toma 5 minutos, matas el momentum que tenías y la gente pierde interés y pierdes a la gente. Y donde pierdes interés es donde la gente queda, eso estuvo aburrido. Entonces, sabiendo esto, desde un inicio, yo le dije a Rob, hay que encontrar una manera de hacer un escenario a donde no hacemos cambios de escena. Yo no quiero cambios de escena en club. Y así fue. Desde un inicio, entonces empezamos a diseñar un escenario a donde teníamos todos los cuartos en el escenario al mismo tiempo. Y si los personajes van a correr de un cuarto a otro, pues se paran de un cuarto y corren al otro y no paramos para hacer un cambio de escena. Y en efecto así fue. El club, desde que inicia el primer acto, no para hasta que culmine el primer acto. Y la única pausa es el intermedio. Y cuando regresamos, entonces empieza el segundo acto y en efecto no hay par, o sea, desde que inicia el segundo acto no para hasta que termina el segundo acto. Y así entonces mantuvimos ese pacing. Pero eso fue un challenge que tuvimos que hacer. Entonces, después del éxito de Club, por ejemplo, a mí me llamaron de 2 teatros, el de Teatro La Plaza y Teatro La Estación, porque habían visto mi obra, habían visto el éxito que tenía y querían que yo hiciera Club de vuelta en sus teatros. Ahora, en La Plaza no lo pude hacer porque no me estaban dando buen deal y no me salía la matemática de los números. En La Estación sí me daban los números, ellos me iban a apoyar, iba a ser una coproducción, pero la Estación es un teatro que es angosto y el escenario es más chico que el del Guild. Y yo lo medí, yo fui con Rob y fuimos con cinta métrica y lo medimos y simplemente no me daba para armar el escenario como lo había hecho en el Guild. Y entonces iba a tener que hacer cambios de escena y yo me rehusé. No lo hice en La Estación porque no había manera de hacer el escenario para no poder hacer cambios de escena. Entonces, esas son las cosas de cómo tú tienes que entender cuáles son los challenges, los retos, y entonces el cranearlos, en cómo hacerlos. En Groundhog Day también teníamos un montón. Por ejemplo, o sea, lo del tiempo que ya te mencioné, lo de los montajes, pero había otro. Por ejemplo, en Groundhog Day hay partes de la película donde hay persecuciones en carro. Que están persiguiendo al personaje principal y el personaje principal termina aventándose de su carro por un precipicio y cae abajo y explota el carro. ¿Cómo haces eso en el teatro? Eso es un reto, pero un reto que yo, bueno, vamos a averiguarlo. Y empecé a cranear, ¿qué hago? Eso me motiva. Eso es lo que a mí lo más divertido. Y para darte como clausura a ese tema, lo que terminé haciendo con las persecuciones de los carros en esa obra, al principio se me había ocurrido la idea y me parecía gracioso, como es una comedia, iba a agarrar sillas de oficina, esas que tienen ruedas, y entonces iba a construirle con cartón un frame alrededor de la silla, como si fuera en la silueta de un carro. Y entonces iba a hacer varias de esas para el principal y para las personas que lo están persiguiendo, y después así como el Pedro Picapiedra que maneja el carro y que mueve el carro con los pies, iba a tener a mis actores desplazándose por el escenario moviendo las sillas con los pies, y eso iba a ser la persecución, las sillas con las siluetas de los carros. Esa fue mi idea inicial, eso no fue lo que terminé haciendo, sino que a mí también me apasiona mucho la tecnología y viendo cómo uno puede, o sea, como te hablé de los medios, cómo uno puede mezclar medios. Y terminé apoyándome en tecnología. Agarré y no era primera vez porque cuando hice Point Break Live hay una parte en esa donde había también una persecución y yo la filmé con una GoPro
y luego la proyecté en mitad de la obra, cuando ocurría la persecución. Pero en esta lo llevé un paso más allá, porque eso era un video ya pregrabado. En esta obra agarré y construí mi escenario a donde en el stage right, o sea que si estás viendo el escenario realmente es hacia la izquierda, la pared que existía ahí, yo le hablé con mi diseñadora de escenario y le dije que quería que construyera una pared que cuando esté cerrada era la pared del escenario y de la nada tú la podías abrir. Y la abrías y se formaba una L en el escenario con dos paredes, y esas dos paredes les brindé tela verde para hacer un green screen como las películas, y los efectos especiales, sabes, que se filman en una tela verde, y luego entonces en postproducción con computadoras ellos les cambian el background para hacer lo que sea. Bueno, yo hice eso en vivo. Agarré y se abría la pared, entonces tenías la tela verde en el escenario y el personaje principal se sentaba en una silla frente a la tela verde, agarré un timón suelto, y entonces había una cámara que estaba colgada encima del público que lo filmaba a él en vivo. Ese video pasaba por una computadora que teníamos conectado en el bus, y entonces en vivo la computadora le agregaba un background por ejemplo, como él estaba sentado así de frente con el timón y la cámara lo está filmando de frente, le agregaba como el marco de un carro, como como si estuvieras filmando, como si estuvieras viendo un carro, y que si tuvieras una cámara en la tapa del carro, mirando hacia adentro, y entonces tú ves como el techito, los vidrios a los lados, el vidrio colgando, y también puedes ver a través del carro y a través de la ventana de atrás lo que está ocurriendo atrás, y la calle pasando, y bajábamos una pantalla en mitad del escenario, y la computadora estaba conectada a un proyector, y el proyector proyectaba lo que la computadora hacía en vivo. Entonces él estaba ahí, que la persecución de que, no sé qué, y tú veías los carros detrás de él correteándolo, y él actuando y no sé qué, entonces podías ver el proceso entero. O sea, si tú eras en la audiencia, tú podías ver al actor en el green screen haciéndolo en vivo, o podías estar viendo en la pantalla ya el proceso terminado de como se hace una película. Y entonces, y al final el man llegaba al quarry y se tiraba por el acantilado, y entonces agarramos la escena de la película donde el carro se tira, y lo empatábamos al final del video, y entonces el carro caía y ¡boom!, lo veías explotar en la pantalla. Y entonces terminaba esa escena y cerrábamos la pared, él se llevaba en la silla y la escena continuaba con el green screen guardado y la pantalla se subía. Qué gran trabajo, eso me impresionó mucho, nunca había escuchado que se pudiera hacer algo así en una obra. Suena realmente maravilloso. Sí, bueno, muchas gracias. Como te digo, me gusta solucionar problemas, y eso es lo que más me divierte y me llama la atención de adaptar películas. El reto, en qué vas a hacer con cosas que no puedes hacer en teatro. Y sí, creo que eso es una gran inspiración, tanto para usted, y me deja una gran inspiración a mí y a todos mis compañeros, porque hacer eso no es fácil, y como saber que puedes superar esos retos, y superando esos retos puedes lograr algo increíble, es algo que es maravilloso. Y bueno, quería para concluir ya, ¿qué mensaje le gustaría a usted darle a los jóvenes que están interesados en ser directores, productores o actores? ¿Qué mensaje? A ver, me gustaría compartir el mensaje de que si quieres, se puede, y de que no hay una edad para esto, y que sí, lo más importante es el querer, el saber que dentro de ti tú lo puedes hacer. Si tú tienes eso, o sea, a veces la gente me pregunta, dice, bueno, ¿y tú cómo terminaste siendo director? O sea, cuando yo fui a esa audición, esa primera audición que te conté, digo, yo no tenía experiencia, cero experiencia en nada, en dirigir, en escribir, en producción, en nada. Entonces, pero yo sabía dentro de mis seres, lo que hablé de ser brutalmente honesto contigo mismo, que dentro de mí, que yo podía. No tenía el know-how, pero sabía que podía. Y sabía porque, digo, en mi caso, por ejemplo, yo siempre había sido el payaso en mi casa. O
sea, el que siempre hace cosas para que la gente se ría, el que siempre se presta para hacer pendejadas, el que, o sea, por ejemplo, cuando mi hermana estaba cumpliendo, creo que 7 años, 8 años, ella quería hacer dizque, un cumpleaños de MTV Music Awards, donde todas sus amigas vinieron a la casa y se disfrazaron de sus artistas favoritas, de que Britney Spears, Christina Aguilera, una se disfrazó de Celia Cruz, de distintas artistas, y entonces ellas querían como que el cumpleaños era como el vestirse, y después querían como que los premios. Yo le dije, bueno, si quieres, yo soy el host, el que les va a dar los premios. Y yo lo organicé todo. Organicé los premios, le di un premio a cada una, dije, una mejor no sé qué, mejor artista, mejor video musical, mejor vestido, mejor no sé qué, distintas cosas. Y entonces hice un red carpet y agarré y tenía un micrófono y entonces y esto no era para nadie, simplemente por diversión de mi hermana y de sus amigas y su cumpleaños. Entonces ellas llegaban de uno a uno, después que se vistieron en mi casa, salieron todas afuera y después entonces llegaban de uno en uno y entonces teníamos un red carpet y yo las entrevistaba. Dije, bueno, y aquí tenemos a Celia Cruz, no sé qué, el artista ya, y qué estás haciendo, no sé qué. Entonces eso es, siento yo que todos esos son indicios de que tienes como el talento para hacer algo. Entonces, obviamente es muy importante estudiar y saber las cosas, y si tienes la oportunidad, estudiarlo, pero si no tienes la oportunidad para estudiarlo, eso no significa que no puedes hacerlo. Y puedes involucrarte y hay cursos más pequeños, como por ejemplo en el GIL hacemos lo que llamamos workshops, que usualmente son de 1, 2 días o 4 días máximo, y son de distintas cosas y puedes a través de los workshops, pero si no son por los workshops, también involucrándote uno aprende bastante. Así que yo le diría a la gente de que me gustaría ver lo que es la industria del teatro, del cine, de los artistas, que crezca aquí en Panamá. Esto siempre ha sido algo importante para mí y por eso siempre he buscado enseñar. Por eso también yo he estado en la junta directiva del Teatro Gil Dancón por muchos años. He sido el presidente del Gil 4 años. Actualmente soy el vicepresidente. Y he sido vicepresidente también como 3 veces. Así que he estado a la cabeza del teatro y sigo estando a la cabeza del teatro, y para mí una de las cosas que yo más empujo y inculco en las otras personas, como por ejemplo este año tenemos una junta directiva que es relativamente nueva. Hay mucha gente que nunca había estado en la junta directiva antes. Entonces, y los que tenemos experiencia somos Hillary y yo, que Hillary sigue involucrada, ella es la presidenta. Así que con la que me invitó, con la que mi amiga, con la que inicié el teatro, ella actualmente es presidente y yo soy el vicepresidente. Entonces, yo le trato de inculcar a la gente, dije, no, el Guild es un lugar para aprender, y se lo digo a la gente. Entonces, por ejemplo, en la última obra que yo dirigí, The Odd Couple, yo quería que la gente aprendiera. Entonces, cuando dirijo y produzco, siempre ando buscando, apoyando a la gente, les explico cosas, pero más que eso, también busco hacer oportunidades de aprendizaje. Por ejemplo, en el Guild, yo sé que falta gente que sepa de diseño de luces y sepa montar luces. Ahorita mismo nada más tenemos a 2 personas que saben, necesitamos más. Así que entonces yo hablé con mi diseñador de luces, que se llama Juan de la Guardia, y le dije, oye, me gustaría hacer el diseño de luces de esta obra una experiencia educativa. Y me dijo, ¿cómo así? Yo le dije, bueno, yo tengo un grupo de gente que me ha demostrado interés, y fueron como 8 personas, entonces yo las invité para que se involucraran en todas las fases de la parte de diseño de luces, para que siguieran a Juan y siguieran sus pasos y aprendieran de Juan. Entonces, el día que Juan vino, dije, a verla, porque un diseño de luces, primero el diseñador tiene que venir a ver la obra, un ensayo, tomar notas, luego habla con el director y el director le dice como más o menos su idea detrás del diseño de luces, y luego vienen otro día para el montaje de luces. Entonces, yo invité a este grupo de gente que se habían apuntado para que vinieran a ver la obra, el ensayo, con Juan, para que estuvieran ahí con Juan tomando apuntes, para que lo estuvieran ahí de nuevo en la conversación conmigo, para que vieran el director el input que él le da a la parte del diseño de luces. Y después el día de montaje de luces ellos también vinieron y ayudaron a Juan. Y Juan le decía que bueno, y pásenme esto y no sé qué, y les iba explicando, y entonces se creó una experiencia educativa para enseñar a través de la obra, involucrándose. Y tienen experiencia ya no es una clase, o sea, no es como ir a una escuela a estudiar, no, estás involucrado en un proyecto y estás viendo en vivo y en directo lo que es. Entonces, para mí eso siempre ha sido importante. Entonces, siempre trato de inculcar eso en la gente y de impulsar. Entonces, si pudiera decirle algo a tu clase, es eso. Es como
Me gustaría ver, me encanta ver a gente como tú que están estudiando teatro. Quiero que haya más gente estudiando teatro, quiero que la industria del teatro crezca aquí en Panamá, que haya más gente involucrada y pues que sí, que se atrevan. Que mucha gente a veces siento que también, digo, y lo entiendo porque hacer cosas intimida y da miedo, así como la primera vez que yo fui a una audición y tenía miedo y casi no audiciono por el miedo. Y ese miedo paraliza, lo entiendo. Pero también hay momentos donde tú tienes que tirarte al agua y nadar. Entonces, siento que a veces hay mucha gente que digo, ya están involucrados porque ya han salido, ya han trabajado en una obra y no sé qué, y sé que tienen como la ambición de que quieren dirigir una obra y quieren hacer esto, pero como que no, porque todavía me falta, todavía tengo que aprender. Digo, sí, es verdad que siempre va a ser mejor aprender más, pero a algún punto u otro tú tienes que decir tomar el brinco, el salto, ¿no? Yo lo hice, digo, muy temprano en mi carrera sin tener experiencia y me resultó, no, digo, obviamente yo le recomendaría a las personas, obviamente si puedes tener más experiencia y aprender más antes de tirarte hacia el agua, como dice yo, obviamente mejor, ¿no? El nivel de confort de alguien, de cuando decides que, bueno, sí, voy a ir adelante, voy a dar el paso, va a ser, ese nivel de confort va a ser diferente de persona en persona y eso yo lo entiendo. No todo el mundo es como yo y todo el mundo es diferente, pero independientemente de eso, en algún punto u otro tienes que atreverte, tienes que tirarte, tienes que hacer. Y en el teatro, sí, una de las cosas que más grandes que yo he aprendido es que nada se hace si no hay una persona apasionada detrás del proyecto. Y a veces, por ejemplo, en el Guild, la gente me dice que no, pero aquí en el Guild falta gente para hacer obras de teatro. Y están equivocados. En el Guild hay un montón de gente. Y siempre, obviamente, queremos que más gente venga al Guild. Y si estamos abiertos a que gente nueva llegue al Guild. Pero en el Guild ya hay gente. Tú necesitas actores, hay actores. Tú necesitas gente backstage, hay gente backstage. Tú necesitas gente que te construye escenarios, hay gente que construye escenarios. Lo que hace falta, lo que realmente hace falta son productores y directores, personas que están al mando de un proyecto y que digan, tengo esta idea y quiero hacer esta idea, y propongo esta idea y voy para adelante con esta idea. Una vez que tú propones una idea, créeme que tú pones que viene la audición de esta obra, la gente va a venir. Pero falta eso, falta gente que esté al mando de un proyecto, que tenga la confianza de estar al mando de un proyecto y que proponga y salga adelante. Entonces, eso es lo que yo sé que estoy diciendo mucho, pero en conclusión diría pues eso, de que necesitamos gente, necesitamos que la industria crezca, necesitamos que gente aprenda, necesitamos que gente se involucre, pero más que eso necesitamos que gente haga, que gente que esté al mando del proyecto y se atreva. Y puede que te tropieces y puedes que o sea, digo, no toda obra que yo haya hecho haya sido perfecta y siempre surgen problemas, pero eso es también parte de ser un productor. El productor, el trabajo principal de un productor es que el proyecto se haga, independientemente de los retos que surjan y de los problemas que surjan. O sea, los problemas, eso es trabajo para el director. Surge un problema, tienes que solucionarlo. Entonces tú no puedes esperar de que, bueno, yo no solo voy a hacer una obra, me voy a atrever a hacer una obra, producir una obra, cuando esté confiado de que la pueda hacer perfecta sin ningún problema. Eso es mentira, no existe la obra perfecta y siempre van a haber problemas, y siempre van a haber tensiones, y siempre van a haber retos. Así que esperar el momento perfecto, no hay momento perfecto, tienes que tirarte al agua en algún momento. Muchas gracias por la entrevista, gracias por haber estado aquí, gracias por tus palabras. Fue una gran experiencia para mí entrevistar a una persona, así que gracias por aceptar la entrevista. Por supuesto. Y me encantó conocerlo a usted, me encantó conocer más de sus obras, del proceso de producción, de las cosas buenas y las cosas malas de cada uno. Y gracias, de verdad. De nada, siempre a la orden. Me encanta enseñar, me encanta hablar sobre las cuestiones, como te digo, por eso doy clases de producción, por eso estoy involucrado mucho en el Guild, que es un lugar, un teatro para aprender. El Guild es un teatro comunitario, es el único teatro comunitario en Panamá.
Y la diferencia entre un teatro comunitario y un teatro profesional es que el teatro comunitario es de la comunidad para la comunidad y es un lugar para aprender, más que nada. Así que eso ha sido mi misión los últimos 10 años. Digo, primero yo aprendí en el Guild. Esto, como te digo, yo esto no lo estudié. Tuve la suerte de que me involucré de un momento donde estaban una gente que para mí son, digo, mis mentores. No te los llegué a mencionar, pero para mí mis mentores más grandes fueron Melanie Gilpin y Brooklyn Sample, dos americanas que estaban por un tiempo aquí en Panamá porque sus esposos estaban trabajando en Panamá, pero ellas estudiaron eso, ellas estudiaron actuación y dirección en Estados Unidos y tenían una carrera haciendo eso en Estados Unidos y luego tuvieron que venirse a Panamá y en Panamá dieron con el Guild y al mismo tiempo que yo estaba entrando, por suerte, y pude, me llevé muy bien con ellas y entonces pude involucrarme en varias obras de ellas y pude aprender muchísimo de ellas y aprender en cómo se hace el teatro de verdad, apropiadamente, porque digo, voy a hablar un poquito mal de los otros teatros, pero en Panamá hay mucha gente haciendo teatro mal. Y cuando digo teatro mal, no es teatro malo en calidad, ¿sabes? Porque hacen obras que al final resultan ser buenas, pero el proceso está mal. Como por ejemplo, no está la figura del stage manager. Stage manager es una parte íntegra de una producción. Y el único teatro que usa la figura del stage manager es el Guild. Fuera del Guild, en los teatros profesionales, entre comillas, no existe el stage manager, porque no quieren gastar plata en eso. También, por ejemplo, los calentamientos. Actuar es algo físico, como hacer ejercicio, tanto mental como físicamente. Y tú tienes que calentar tu cuerpo y calentar tu mente, antes de actuar. Y no solo para un show mismo, sino también para los ensayos. Y yo, por ejemplo, yo hago ensayos desde el día 1 hasta que termina la obra, todos los ensayos. Eso no se hace en Panamá, en otros teatros. No ensayos, los calentamientos, no se hacen calentamientos. Ellos esperan de que tú eres profesional, así que tú llegas, bueno, listo, montas el escenario, vamos, dale. Ya, de una vez tienes que ir de 0 a 100 y enseñándome emociones y llorando y gritando y haciendo, y sin calentar. Eso no es profesional, a pesar de ser teatro profesional. Entonces, soy muy apasionado por enseñar el teatro como se debe hacer apropiadamente. Porque afortunadamente yo pude aprender eso de las personas indicadas y entonces ahora me he tomado como el trabajo de pasar los conocimientos que a mí me pasaron en un momento dado, de yo seguir propagándolos y enseñándolos en el Guild. Así que pues sí, no te quito más tiempo si te tienes que ir. Pues muchas gracias a ti por la entrevista, de verdad que me gustó muchísimo pues poder hablar contigo. Si alguna vez estás interesada en teatro o aprender más, siempre a la orden, tienes mi número, me puedes llamar para lo que sea, siempre estoy dispuesto a ayudar y espero verte por el Guild. No sé si alguna vez has ido al Guild. Todavía no he ido, pero definitivamente iré después de escucharlo usted. Bueno, te digo rápidamente que también el Guild es el teatro más viejo en operación continua en Panamá. Solo el Teatro Nacional es más viejo que el Guild, porque el Teatro Nacional abrió en 1908, pero el Teatro Nacional ha tenido periodos del tiempo donde no ha funcionado, o sea, donde no ha estado haciendo nada. El Guild, desde que inició en 1950, ha tenido funciones todos los años, nunca ha parado, nunca. Así que, y la historia del Guild está plasmada en las paredes. Eso es algo que a mí me impresionó la primera vez que yo fui al Guild. Tú entras al teatro y es como un museo, porque tienen unos cuadros a donde cada año enmarcan los programas de mano de cada año, y lo tienen desde 1950 hasta la actualidad. Tienes que te sale el año que 1950 y tiene todos los programas de mano de ese año, y así, y todos los años. Así que es un teatro que tiene mucha historia. Hay mucha gente que han pasado por ese teatro, hay mucha gente que encontró su pasión por el teatro ahí, aprendieron ahí y luego se fueron a hacer carreras muy grandes fuera del Guild. Lo cual es el propósito del Guild. Por eso es el propósito, por ejemplo, Bruce Quinn, que es conocido como el padre del teatro musical en Panamá. Él inició desde pelado
en el Guild. Ahí fue donde le dieron su primera oportunidad, donde descubrió su pasión y luego salió a hacer grandes cosas aquí en Panamá. Y no solo local, sino también internacionalmente, como por ejemplo John Aniston, que cuando él estaba aquí en las bases americanas, en el ejército americano, y entonces cuando estaba aquí, él participó en un par de obras en el Guild, dirigió un par de obras y actuó en un par de obras, y luego se fue a Estados Unidos y se convirtió en uno de los grandes de Broadway. Y luego tuvo una hija que fue Jennifer Aniston. Y también, por ejemplo, George Scribner. George Scribner también estaba en el ejército de Estados Unidos, vino aquí a Panamá, encontró el Guild, participó en el Guild un par de obras, luego se fue a Estados Unidos y se convirtió en lo que se llama un Disney Imagineer, que es un creador en Disney, y creó el personaje de Timón y Pumba del Rey León. Wow. Así que mucha historia en el Guild, así que definitivamente te invito, si no lo conozcas, por muchos años también el Guild fue exclusivamente inglés, hasta hace 3 años. Ahora hemos abierto el compás para hacer de otros idiomas, y por ejemplo este año hemos presentado obras en español, en inglés, inclusive hasta obras de teatro mudo o de teatro de danza interpretativa, o sea que no tiene lenguaje. Así que estamos abriendo el compás y estamos haciendo muchas cosas en el Guild, así que el teatro tiene las puertas abiertas para ti, para lo que sea. Desde que vengas simplemente a ver obras o si te quieres involucrar. Ok, gracias. Definitivamente iré. Definitivamente, bueno, me alegro mucho. Bueno, Okay. bueno, muchas Dale, pues. gracias. De nada. Que tenga un muy Chao. buen día. Chao. Igualmente, suerte en tu trabajo. Gracias.